Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no impliquen contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Peligros físicos, exposición a vibración, mano, brazo. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué placer nuevamente estar con ustedes con las charlas de la EL Positiva en la ruta del conocimiento. Efectivamente, el día de hoy seguiremos viendo la teoría de la exposición a vibraciones y complementaremos nuestro tema anterior de vibraciones cuerpo entero con el tema de las vibraciones mano-brazo. Es importante dentro de esto, siempre yo recuerdo al inicio de nuestras charlas que es la higiene industrial, ya que esta enmarca toda la evaluación de estos riesgos físicos y que es una disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen laboral que me desencadenan enfermedades laborales. De la importancia de que nosotros veamos cada vez cuál es nuestro factor de exposición y cómo lo podemos controlar. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz Verde, como lo decía Lina, mucho gusto con ustedes. Yo soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional y candidato a magíster en riesgos laborales. En la actualidad, pues trabajo en una compañía de higiene ocupacional hace más o menos unos 11 años
y soy docente de múltiples universidades a nivel nacional para estos temas. A su vez, trabajo en esta área de la higiene industrial hace más o menos unos 15 años, por lo cual, pues digamos que soy idóneo para acompañarlos el día de hoy a ustedes. ¿Qué vamos a hablar del tema de hoy? El día de lo que es la exposición a vibraciones mano-brazo. Si recordamos un poquito lo que hablábamos la clase anterior, o la reunión anterior más bien, hablábamos que había dos tipos de segmentos que podíamos, o varias formas de exposición que se podían tener para el tema de la exposición a vibraciones. En el día de hoy veremos la exposición por herramientas manuales, por empuñaduras que se transmiten en el segmento mano-brazo. Esta sería nuestra charla número 6 dentro de nuestro recorrido de la ruta del conocimiento. Si bien es cierto, estamos en el área de los peligros físicos, vimos primero ruido y toda su teoría y formas de control, y en esta segunda parte que involucra las evaluaciones a factores de peligro por energías mecánicas en el ambiente, vamos a ver toda la exposición que se puede tener por vibraciones por el segmento mano-brazo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a dividir nuestra charla en tres momentos. El primer momento recordaremos o veremos nuevamente todas las generalidades que se nos pueden presentar sobre la exposición y por qué se cataloga la vibración como segmento mano-brazo. Posteriormente veremos las particularidades de esta exposición, cuáles son los escenarios que más nos encontramos a la hora de exponernos en este factor de riesgo. Y por último, veremos qué incidencia tiene esa exposición en la salud de los trabajadores, qué efectos tiene, qué síntomas podemos tener y qué patologías podemos desarrollar si no controlamos este factor de peligro. Como objetivo general, pues es identificar la exposición al segmento mano-brazo, sus características y los efectos en la salud. Como objetivos específicos para esta evaluación, tenemos identificar las características de exposición del trabajador a vibraciones mano-brazo, aplicar, asociar las diferentes formas de exposición al segmento mano-brazo en diversos ámbitos laborales, identificar los efectos que podemos tener por exposición a mano-brazo en la salud de los trabajadores. Para iniciar nosotros o identificar, digamos, qué conocimiento tienen ustedes sobre el tema, los invito a un pequeño test o una pequeña evaluación o sondeo que Lina nos colaborará inicialmente para iniciar nuestra charla. Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Como siempre les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. La vibración es un movimiento A, oscilatorio que realiza una partícula sobre un punto fijo, B, oscilatorio que realizan dos partículas sobre un punto, o C, no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 57% dijo oscilatorio que realiza una partícula sobre un punto fijo, 11% oscilatorio que realizan dos partículas sobre un punto y un 32% no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué formas de transmisión de vibración a nivel laboral existen? A, extremidades superiores y extremidades inferiores. B, cuerpo entero y mano, brazo. C, espalda, manos y pies. Nuevamente seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, los resultados, el 35% dijo extremidades superiores y extremidades inferiores, 57% cuerpo entero y mano brazo, 8% espalda, manos y pies. Vamos con la segunda pregunta, perdón, con la tercera y última pregunta. Según la legislación colombiana, ¿qué norma aplica para evaluar vibración mano-brazo? A, decreto 1792 de 1990,
B, resolución 2400 de 1979 o C, no está definido. Seleccionen ahí la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al final, así que deben estar muy atentos. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo y los resultados. El 25% dijo decreto 1792 de 1990, un 22% resolución 2400 de 1979 y un 54% nos dijo que no está definido. Bueno, ingeniero Andrés, te dejo entonces con los participantes para que iniciemos, por favor. Muchas gracias, Lina. Muy gentil. Entonces, yo pienso que podemos arrancar nuevamente nuestra charla identificando que es un peligro físico. Debemos tener en cuenta que los peligros físicos se definen como formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores que están sometidos a ella. Estas energías son de tres tipos: mecánicas, térmicas o electromagnéticas, que pueden provocar muy diversos efectos en los trabajadores. El segmento o las vibraciones o la exposición a vibraciones se considera una vibración de tipo mecánico. Entonces, lo que uno puede entender es que la vibración es una fuerza o una intensidad a la cual el trabajador puede estar expuesto y que tiene que estar en contacto. A diferencia, digamos, del sonido, el cual se transmite por ondas sonoras, el calor que se transmite por radiaciones térmicas, los campos electromagnéticos o eléctricos que se transmiten por ondas electromagnéticas, la vibración es el único factor de peligro físico que tiene que haber un contacto directo entre una superficie vibrante o que transmita el movimiento de vibración con mi trabajador. Y esta vibración tiene unas características de un movimiento oscilante, tiene una intensidad, tiene unas frecuencias que poco a poco desarrollaremos el día de hoy en nuestra charla. Entonces, hoy hablaremos, como les digo, de exposiciones a vibraciones. La vibración se define como un movimiento oscilante de una partícula sobre un punto fijo. Hagan de cuenta que es como un resorte en el cual él se elonga y vuelve al mismo sitio. Aquí hay una característica que debemos tener en cuenta y es una definición física para entender las unidades en las cuales la vibración se expresa. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo hablo de vibración, debo medir una intensidad y esta intensidad es de una fuerza. Y uno asocia normalmente la vibración a una velocidad. Si vamos a la definición de física, velocidad es la razón de cambio, es decir, el cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces uno dice tantos kilómetros por hora, es decir, una partícula se desplazó tanto distancia en un momento. Pero si estamos hablando de un movimiento oscilante, donde las partículas van y vuelven al mismo sitio, pues al final del movimiento no voy a tener desplazamiento. Entonces quiere decir que no va a haber desplazamiento y por eso uno emplearía mal el término si habla de velocidad de vibración, porque velocidad no hay, porque no hay un cambio de la posición con respecto a la partícula que se desplaza. Lo que sí tenemos es una aceleración y la aceleración se define como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En el mismo ejemplo, si yo tengo esta partícula y está en cero su velocidad, cuando llega a este punto de mayor amplitud, tiene su máxima velocidad y vuelve a ser cero. Entonces miren que sí hay una razón de cambio y por eso la magnitud se mide en términos de aceleración. Y entonces las vibraciones se definen nuevamente, y les repito, como un movimiento oscilante hacia la partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento normalmente tiene una dirección, una frecuencia y una intensidad. Entonces, las vibraciones, ¿por qué se caracterizan? Pues definitivamente porque es un movimiento que se repite. Entonces tiene unas intensidades las cuales van variando y ese tiempo en que se repite se mide una cuestión que se llama frecuencias. Entonces las vibraciones a veces pueden tener frecuencias, como les decía, se miden en velocidad, en aceleración y tienen sentido X, Y, Z. La vibración mano-brazo
se define entonces como las vibraciones transmitidas al cuerpo de mi trabajador basándonos en hacer agarre manual. Entonces miren que en la diapositiva yo tengo una serie de herramientas en las cuales, pues obviamente digamos que la superficie vibrante está en contacto con el cuerpo por medio del agarre de las manos del trabajador. Ahí es importante indicar que obviamente de acuerdo a la posición de agarre, la fuerza de agarre y demás, podemos tener fenómenos de exposición diferentes. Y pues es claro que si yo hago agarre, la entrada de la vibración se puede llamar de esa manera, o mejor dicho, el movimiento vibrante se transmite al cuerpo por el miembro superior, es decir, por la mano, pasando por el antebrazo, brazo y terminando en nuestra espalda en el nivel dorsal o la parte superior de nuestro cuerpo. Acá es importante entender algo, y es que definitivamente la vibración tiene unas características de exposición o de identificación física que debemos tener en cuenta en nuestro análisis. Y es que efectivamente el espacio es tridimensional, como todos ustedes lo saben, y la exposición se genera de esa manera tridimensional. Entonces no es que uno vibre en una sola dimensión o una sola vértice, sino se puede trasladar. Entonces, si ustedes de pronto se acuerdan un poco de geometría y trigonometría del colegio, hablaba uno de un vector. Un vector es la exposición o la representación más bien gráfica de una fuerza. En este caso, vamos a llamarlo AT como está aquí en la gráfica, que quiere traducir aceleración total. Y esa aceleración total tiene como sombras, si uno lo quiere llamar, en los vértices. Entonces, la sombra en el vértice X se llama A sub X, la sombra en el eje Y es A sub Y y la sombra en el eje Z es A sub Z. Pero, de acuerdo al agarre, como lo hagamos, disculpen, aquí me voy a apoyar con esta barrita, podemos tener formas diferentes. Les voy a hacer un ejemplo para que ustedes me entiendan. Digamos que este es el mango de un timón de un taladro percutor. Entonces yo hago agarre acá. Esta es mi empuñadura mirando de frente a la cámara. Si ustedes se dan cuenta, es el ejemplo que está ahí. ¿Cuál sería el eje X? El que va con respecto a la mano, el que va de frente. Ese sería el eje X, el que va así por medio de los nudillos hacia acá. Ese sería el eje X. El eje Y es el que va de un lado al otro. Entonces, como el que va de aquí a allá. Entonces, miren, X como el sentido de los dedos, Y de un lado al otro. Y Z sería el que va de arriba hacia abajo. Entonces, X, Y y Z. Porque es importante porque el movimiento puede ser para un lado o para el otro y me puede ir. Ojo, si yo roto, entonces lo que va a tener es X, Y y Z. Es más o menos lo que uno tiene que entender. Porque es importante, hay maquinaria o hay movimientos que son, digamos, un poquito más bruscos para algún sentido y uno podría, con base en las evaluaciones, que ahorita veremos todo nuestro procedimiento de evaluación, nuestro procedimiento de interpretación, cómo podemos, disculpen, ya, cómo podemos evaluar. Entonces, retomemos. La vibración mano-brazo es aquella que ingresa por nuestro segmento corporal al hacer empuñadura y nuestro miembro superior y cuando se lee se identifica la intensidad en cada uno de los ejes, bien sea el eje X, el eje Y o el eje Z. Entonces, ¿cómo se valora la, la aceleración? La vibración se valora con un instrumento que se llama un medidor de vibraciones. Y este está compuesto, y aquí es importante, por 3 o 4 componentes que podemos tener. El primero se llama un acelerómetro. No sé si ustedes alcancen a ver aquí, hay un cuadradito, que es el mismo cuadrado que ustedes ven acá. Obviamente aquí no se ven en los otros agarres. Y lo que pasa es que el acelerómetro es el que mide la intensidad de la vibración en el sitio. Entonces, él es el que capta la señal e interpreta en qué eje corresponde. Luego, pues obviamente viene un integrador de señal, que es básicamente un equipo en el cual se integra la señal y se puede analizar la frecuencia. Y cuando hablamos de un sistema de lectura, pues obviamente ese sistema de lectura es el software con el cual
podemos descargar los datos de nuestra medición en el computador. Estas imágenes que ustedes ven acá son bien significativas porque esa es la forma de evaluarlo. Si ustedes ven la primera del taladro, se dan cuenta que aquí tengo nuestro medidor de vibraciones y el cual está conectado o va conectado a un taladro. Y ese taladro, bueno, a la mano, y en la mano muy seguramente tiene una pieza de estas. Entonces miren que aquí, si ustedes ven la segunda gráfica de arriba, se da cuenta uno cómo coloca el sensor, se puede llamar de esa manera, entre los dedos, como está aquí abajo, y al hacer agarre, o sea, él lo colocó en medio de la pinza, de la mano y en la superficie vibrante, pues absorbe toda la vibración. Hay otros aditamentos que pueden ser en la palma de la mano o inclusive en un dedo, pero todos tienen la misma función de entrar en contacto entre la mano y el instrumento vibrante para transmitir ese movimiento al acelerómetro que normalmente está con un montaje afuera y posteriormente llevar a ser analizado. Este es el equipo de vibración. Depende, como les digo, la forma de herramienta y demás, podemos tener acoples a la mano que nos pueden ayudar a hacer una mejor toma de la medición. Acá hay algo muy importante y eso es un tip que les pregunté en la anterior sesión. Nuevamente se los pregunto y es para que tengan muy presente. Y es, desafortunadamente en Colombia el tema de vibración hasta hace muy pocos años empezó a coger relevancia. Anteriormente no, y ese segmento mano-brazo es aún más olvidado que el segmento cuerpo entero. Entonces, no hay límites permisibles. Ojo, en la legislación no hay límites permisibles. Dentro de la resolución 2400 de 1979, en su título 3, si no estoy mal, el capítulo 6, eh, tenemos un apartado sobre las características de gestión que tenemos que hacer cuando tenemos exposición a vibraciones. Y obviamente tocan el tema de las vibraciones mano-brazo, pero como gestión, no como un límite permisible, no como una metodología de evaluación, sino como si usted tiene personal expuesto a vibración mano-brazo, debe practicarle evaluaciones ocupacionales, debe hacer un seguimiento médico. Ese tipo de situaciones son las que se describen dentro de ese anexo en la resolución 2400, pero límites permisibles no hay. Y entonces viene una disyuntiva bien interesante porque no sabemos qué hacer. Nuevamente les expresaré que, al igual que en cuerpo entero, en mano-brazo, mi criterio por los años de experiencia que tengo. Y entonces yo recomiendo desde mi pensamiento aplicar o usar lo que se llama ¿cómo se llama? La resolución 24, no, perdón, lo que indica la resolución 2400 es referente para sustancias químicas que es utilizar o indicar o coger como referencia los límites permisibles que son emitidos por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, que es una agencia que se llama la ACGIH. Entonces, de acuerdo a esto, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 154, para químicos dice de la siguiente manera: en todos los establecimientos de trabajo en donde se lleve a cabo operaciones y procesos con sustancias nocivas o peligrosas que desprendan gases, humos, nieblas, polvos, etcétera, y vapores fácilmente inflamables con riesgos para la salud de los trabajadores, se fijarán los niveles máximos permisibles de exposición a sustancias tóxicas, inflamables o contaminantes atmosféricos industriales en volumen, en partes de la sustancia por millón por millón de partes en el aire, ppm, en peso, en miligramos de la sustancia por metro cúbico al aire, gramos sobre metro cúbico, o en millones de partículas por pie cúbico en el aire, mpp al cubo, de acuerdo con la tabla establecida por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales o con los valores límites permisibles fijados por el Ministerio de Salud. Es decir, para Colombia sí es ley que si no existen fijados límites permisibles por algún tipo de entidad gubernamental como el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, automáticamente la ley le dice tome como referencia los emitidos por ACGH. La ACGH saca este librillo de valores límites permisibles físicos y químicos todos los años. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en donde está el circulito rojo, en la página 107,
me habla del segmento de vibración mano-brazo. O sea, ellos sí toman o ellos sí indican que debemos tomar estos valores como referencia. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, si en Colombia decimos que eso es para químicos, perfecto, para físicos también puede ser una referencia muy válida. Pero también es válida otras cosas que yo he visto que aplican y no puedo decir que sea bueno o malo, también es válido. Ahí en España existe el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo de España, el cual también emite normas y valores a nivel de higiene periódicamente. Es un instituto muy fiable, muy serio. Entonces, como no hay legislación en Colombia, también puede ser un referente técnico. Yo no creo que haya problema. Y en mano brazo están como muy similares. Entonces, definitivamente, pues puede ser otra alternativa. Podemos tomar también valores si tenemos de NIOSH, de OSHA, de otros institutos que hacen higiene de forma técnica. ¿Qué no es recomendable? Pues uno siempre cuando mide busca un rango de comparación que sea adecuado. Entonces, buscar rangos de comparación de pronto de países que no sean o no tengan tantos desarrollos en investigación, porque pues obviamente, digamos que esos valores emitidos nos están dando un respaldo técnico de investigaciones durante muchos años para tomarlos como referencia. Entonces, normalmente, como les digo, mi recomendación es coger los límites permisibles de la ISO 5349, que son los mismos que están contenidos dentro del librillo de la ACGH 2021, bueno, de los años, para tomarlos como referencia a la hora de comparar los resultados de las evaluaciones con los resultados de las evaluaciones con nuestra gestión. Bueno, entonces miren que ya estamos hablando de qué es exposición mano-brazo, qué es un límite permisible. Entonces empecemos a ver cómo es nuestro proceso de evaluación. Y para hablar de nuestro proceso, disculpen, de evaluación, tenemos que hablar de nuestro proceso de exposición. Entonces, si bien yo les digo que cuando uno habla de la exposición mano-brazo, tiene una exposición, cuando hago agarre, miremos en dónde podemos tener agarres frecuentes. Entonces, en herramientas automáticas manuales, normalmente tenemos exposición a mano-brazo. ¿Qué tipo de herramientas podemos tener de esa manera? Taladros, pulidoras, punzadoras, gratas, todo ese tipo de herramientas, motor tools, pistolas neumáticas, todo ese tipo de herramientas podemos tener en mano brazo. También podemos tener mano brazo en otra característica y es teniendo herramientas fijas como las de corte, como una sierra, y cuando yo paso la pieza por la sierra y la pieza, yo hago sujeción en la pieza, en el momento del corte, ella transmite la vibración a mi mano. Entonces, eso es una forma. También, bueno, hay herramientas un poco más grandes. En el sector de la construcción se ven tres herramientas bien particulares, que son dos vibrocompactadores, uno que llaman la ranita o la rana, que es como una que va aplanando muy o sentando el material ya casi para finalizar, son pequeñas, y tenemos los canguros, que estos ya compactan como para suelos más blandos, con una potencia o un lineamiento mucho más grande. A su vez, también tenemos, digamos, los taladros percutores o neumáticos, que son esos taladros grandes de demolición, donde pues, digamos que muchas veces encontramos esos ejemplos. Entonces, también tenemos esas herramientas un poco más industriales, pero que son de uso manual. Y por último, podemos tener dentro de estas herramientas, pues digamos que más que herramientas, los timones. Entonces, timones, como decir, el de una moto. Entonces, ahí voy haciendo empuñadura, vibra una bicicleta, ¿cierto? Donde podemos tener vibración. Entonces, lo primero que debemos identificar es cómo hacemos nuestro agarre. Y por eso hay que analizar la herramienta, que es lo que yo les digo ahí. ¿Qué tipo de herramienta me expongo? Y aquí hay algo bien importante y es que normalmente las exposiciones a vibraciones mano-brazo no son de jornada continua. Es decir, yo no me pongo a accionar un taladro y lo tengo prendido 8 horas de trabajo. Si ustedes de pronto, no sé, son un poquito, disculpen el término muy colombiano, cacharreros, ¿cierto? Pues uno se da cuenta que cuando yo estoy perforando una lámina, un aglomerado, una pared, eh, con un taladro, pues digamos que de los ejemplos más prácticos, perforo, paro, limpio el huequito, miro la perforación, sigo, o simplemente en 30, 40 segundos hago un hueco en una madera y ya acaba la exposición porque no utilizo más el taladro. O hago una pausa mientras que ubico otro hueco y vuelvo y perforo. Entonces, cuando yo hablo del tiempo de exposición para evaluar,
es saber cuánto tiempo yo estuve expuesto a vibraciones, es decir, cuánto tiempo estuve accionando el botón, cuánto tiempo operé la rana, el canguro de mi jornada laboral. Entonces, muy seguramente, digamos, el ejemplo clásico de la pistola neumática de un montallantas, cuando uno va a un montallantas a hacer este tipo de evaluaciones, encuentra que un montallantero, más o menos en 45 segundos, quita 12 pernos que tiene una llanta de una tractomula. Entonces fíjense que y es casi continuo, o sea, ahí sí no se puede dividir. Entonces miren que por cada vez que lo utiliza son 45 segundos. Listo. Por cada llanta lo utiliza dos veces. Uno para ingreso, o sea, para quitar las tuercas, sacar la llanta, y después de que ya la llanta la intervenga, la monto, pues vuelvo y sello. Entonces fíjense que tenemos dos momentos por llanta. ¿Cuántas llantas puede intervenir en un turno de 8 horas un trabajador de esos? Digamos que 20. Entonces, fíjense, 45 por dos momentos son 190 segundos, es decir, 1.5 minutos, ¿correcto? Y si yo digo que hicimos 20 veces, entonces estamos hablando que él hizo 30 minutos al día. 30 minutos es 0,5 horas. O sea que el tiempo de exposición real de acción utilizando la pistola neumática son solo 0,5 horas. Entonces miren que es un tiempo muy poquito, media hora al día. Claro, si yo tomo la intención de un día, de un momento, pues es muy fuerte la vibración. Pero ¿será que ese momento de 30 segundos, de 45 segundos, es significativo en la jornada? Eso es lo que hay que delimitar. Entonces, por eso la estimación del tiempo de exposición, cuando voy a hacer valoraciones mano-brazo, es extremadamente delicado. Es bueno revisar plantillas, hablar con el supervisor, hablar con el operador, porque pues uno no va a medir, digamos, las 30, 40, 60 repeticiones, 100 repeticiones en un día. Uno mide unas tomas, ahorita vamos para allá, de acuerdo al tipo de herramienta y saca un promedio de intensidad. ¿Listo? Entonces, cuando también hacemos el análisis de las herramientas, también tenemos que ver el ángulo, la forma, el cargue de la herramienta como tal. ¿Listo? Ya cuando voy a hacer la evaluación, pues hago el montaje, coloco el sensor en la mano, ubico y lo que nos dice la norma, el mínimo de tomas son de 3 tomas, mínimo. Y entonces yo saco un promedio de 3 tomas. Por ahí hay un documento que dice que para que uno empiece a ver significancia estadística, uno puede tomar 7 tomas como mínimo. Entonces, entre más tomas yo haga, pues lo que va a haber es una tendencia mejor de exposición. Y a cada toma le vamos a medir, obviamente, la intensidad de la vibración en los tres ejes que hablamos anteriormente, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahorita vamos a ver la operación matemática con la cual trabajamos esto. Entonces, lo que yo hago es que, si tomé ejemplo, vamos a hablar de 5 tomas. Entonces, tengo 5X, 5 veces Y, 5 veces Z. Saco un promedio por cada eje y entonces ya tengo una vibración estándar. ¿Y por qué un promedio? Porque resulta que, ejemplo, vamos a hablar de un carpintero. Hablemos de una sierra, una pulidora. La resistencia de cada madera que trabaja es diferente. Entonces, ¿qué nosotros vemos en vibraciones mano-brazo? Que empieza a haber un cambio o una significancia de la exposición muy variable y lo que tenemos que ver son tendencias de exposición y cómo se puede conseguir esto evaluando muchas veces para que el promedio me tienda a dar como ese nivel relativamente de seguridad que es confiable en nuestro resultado de una evaluación. Obviamente, entre más tomas haga, pues es más fiable el dato. Y otro tip muy importante que vamos a ver, y es, normalmente las personas que utilizan herramientas manuales no utilizan una sola herramienta al día, utilizan dos, tres, cuatro. Si estamos hablando del ejemplo, digamos, del montallantero, claro, tenemos la pistola neumática para sacar los pernos, pero también tenemos la pulidora manual con la que lijamos el parche. Lijamos la llanta para colocar el parche. Y obviamente al pulir por dentro de la llanta hay un movimiento vibratorio. Entonces miren que ahí tenemos dos. Si estamos hablando de una persona que haga metalmecánica, posiblemente tenemos una pulidora, un esmeril, tenemos un taladro, entonces ahí tenemos tres. Si hablamos de un carpintero, una lijadora, una pulidora, de pronto un motor tool, una sierra, un taladro, una caladora. Entonces miren cómo tenemos diversas herramientas manuales. Y ahí es donde antes de coger, y eso es una cuestión importante que les quiero manifestar, y es que antes
de llegar y con el equipo, la persona evaluar, ustedes como dueños del proceso de evaluar deben ser muy acuciosos o deben ser muy observadores de saber las condiciones de exposición promedio, porque normalmente en este tipo de herramientas, algunos trabajos determinados, la tendencia real es que son exposiciones por trabajos por demanda. Entonces, es que estamos haciendo sillas hoy, pero la silla tiene una exposición diferente a si estás haciendo una cama o una mesa. Entonces, cada día pues va a variar la exposición. Entonces, usted dice, ¿cuál es la tendencia real? Aquí algo también importante que uno debe entender, y es que cuando yo hablo de evaluar un día, es una foto. Yo siempre coloco este ejemplo porque uno en las exposiciones y para identificar si hay una relación entre la exposición y la enfermedad, debemos contar una película y no una foto. Ustedes el día de hoy me están viendo con una camisa azul. Y ustedes pueden decir, a Andrés les gustan las camisas azules, a Andrés les gustan las camisas azules con cuadritos. ¿Han visto esta? Y resulta que no. Resulta que la foto de hoy fue porque me tocó ponerme esta porque no tenía más planchadas por cualquier motivo y no alcancé a planchar más y esta me la coloqué. Y las que me gustan todas estaban sin planchar. Y a mí me gusta el color rojo. Pero como solo vieron una foto, pues no pueden ver tendencia. Entonces, dentro de las guías técnicas en atención en salud ocupacional al gatizo, nos recomiendan que el mínimo de tomas a evaluar para mirar una significancia estadística son 6. Entonces, uno debería teóricamente, digamos que para mirar una tendencia, monitorear varios días con características diferentes, o sea, digamos un día haciendo mesas, un día haciendo sillas, un día haciendo camas, y comparar los datos para ahí sí ver una tendencia. Entonces, ese es otro tip que les quería decir, que no se queden solo con una evaluación, sino al revés, entre más evaluaciones hagan, pues la tendencia de exposición la vamos a ver mejor. Y esto no solo aplica para la vibración mano-brazo, aplica para cualquier eh, magnitud que quieran evaluar desde el punto de vista de los riesgos físicos. Entonces, ya teniendo las características de exposición, teniendo obviamente, o determinando más bien el tiempo de exposición para la herramienta, pues procedemos a las tomas. Si son varias herramientas, pues tengo que indicar el tiempo de exposición por herramienta y medir cada una de las herramientas. Como les digo, uno sabe, toma muchas tomas y por eje saca el promedio de los valores y aplica esta fórmula que es muy sencilla. Esta fórmula es la fórmula pitagórica y es la que rige a los vectores. Entonces dice que la aceleración total mano-brazo es igual a la raíz cuadrada de la aceleración promedio, que les indico, del segmento mano-brazo en el eje X al cuadrado, más la aceleración promedio en el segmento mano-brazo del eje Y al cuadrado, más la aceleración promedio en el segmento mano-brazo de Z al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Entonces miren que ahí ya estamos sacando. Si ustedes se dan cuenta, esta expresión matemática es uno de los teoremas de Pitágoras y obedece a esto, a decir que esta intensidad al cuadrado más esta intensidad al cuadrado más esta intensidad al cuadrado, raíz cuadrada de ese resultado, me va a dar esta magnitud. Entonces, eso es lo que se pretende indicar. Y ese entonces sería la intensidad medida en el tiempo de exposición promedio, o sea, en el momento. Pero, como nosotros hablamos de una jornada laboral de 8 horas promedio en Colombia, entonces uno en vibración extrapola ese dato y ubica en lo que uno llama el factor A8. Y el factor A8 es llevar esa intensidad a las 8 horas de trabajo. Y entonces no es más que la intensidad total hallada con la expresión anterior por la raíz cuadrada del tiempo de exposición. ¿Qué tiempo de exposición? El que hablábamos que tocaba determinar, ojo, expresado en horas, sobre 8, que son las horas laborales. Y ahí estamos llevando ese dato que nos dio a las 8 horas. Ya vamos a ver los límites permisibles y cómo se comparan. También es importante indicar que podemos tener múltiples herramientas en un mismo trabajador, lo que les decía ahorita. Entonces, si estamos hablando del señor del montallantas, que es el caso como que hemos venido plasmando el día de hoy, pues tenemos la pistola neumática y tenemos la pulidora manual que utilizamos. Entonces son dos herramientas. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el tiempo de exposición por cada herramienta,
tomamos mediciones por cada herramienta, sacamos el factor A8 total por cada herramienta y lo sumamos de la misma manera pitagórica. Dirían ahí que uno une un vector cabeza con cola y la resultante es mi aceleración total. Entonces, la expresión matemática es muy similar a la anterior y lo que vamos a decir es la aceleración, digamos, la aceleración total en factor A8 de una persona en su jornada laboral es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la aceleración total A8 de la herramienta 1 al cuadrado más la aceleración total A8 de la herramienta 2 al cuadrado y así sucesivamente de todas las herramientas que utilice manualmente en un día. Y esa suma me va a dar una exposición total. Entonces, bien sea tengamos una herramienta o varias herramientas, el procedimiento es el mismo, solo que varía y hay un cálculo más al final de la sumatoria de las intensidades. Y eso es lo que vamos a obtener, una intensidad llevada a las 8 horas de trabajo, que es que vamos a comparar contra los límites permisibles. ¿Y qué límites permisibles? La ISO 5349 me propone dos cosas. Cuando ustedes miran, aquí lo que dice AL es un límite de acción. Entonces dice que el límite de acción es 2,5 metros sobre segundo cuadrado y el valor límite permisible es 5 para 8 horas. ¿Por qué tomamos este? Porque el factor A8 me llevó el valor de exposición a las 8 horas de trabajo. Entonces, cuando yo tengo ese par de límites, lo que voy a entender es lo siguiente y cómo se califica. Ya lo medimos, ya tenemos el valor, ahora lo vamos a calificar contra el límite permisible. Ese valor de acción es que si estamos por debajo de dicho valor de acción, o sea, de aquí para allá, si es el valor de acción, es una exposición baja y estamos seguros. O sea, no va a haber teóricamente, y si se dan cuenta, es el 50% o la mitad del valor límite permisible. Cuando estamos entre el límite de acción y el valor límite permisible, es decir, digamos que la vibración, si yo la graficara, y ese es el rango en el cual tengo el límite de acción y el límite permisible, y me da acá, es una exposición media. Entonces entendemos que hay personas que pueden ser susceptibles a la vibración por patologías que persistan o porque tienen algún tipo de expresión anterior que los puede identificar, digo, de secuela anterior o algo que los predisponga, llamémoslo de esa manera. Entonces, tengo que hacer una manera preventiva. Entonces empiezo, es una forma de decidir, digamos, los controles. Antes de 2,5 no hago controles, entre 2,5 y 5 hago controles de prevención. Entonces, genero unas estrategias con el objeto de minimizar el impacto en mi trabajador. Pero si ya sobrepaso el límite permisible, o sea, estoy por encima de 5 en mi factor A8, lo que quiero decir es que hay una alta probabilidad de que si sigo haciéndolo así, a futuro mi trabajador se me va a enfermar por exposición a mano brazo. Entonces debo implementar acciones de control para efectivamente bajar esa exposición de ese límite permisible. Ahí la referencia que yo decía que es la NTP 839, que es la exposición a vibraciones mecánicas y tiene exactamente los mismos límites permisibles. Entonces digamos que si ustedes estuvieron conmigo en la charla anterior de hace 15 días sobre vibración cuerpo entero, ahí sí los límites permisibles habían diferencia. En manobrazo no, manejan el mismo límite. Entonces eso es bueno porque pues digamos que para una o para la otra la calificación va a ser la misma y es algo adecuado. Entonces, uno podría jerarquizar, volviendo al tema de los controles, que si sobrepasamos los 5 metros por segundo al cuadrado en una 8, quiere decir que ya estoy por encima del límite permisible y lo más adecuado va a ser controles de sustitución, de eliminación y de ingeniería. Porque recuerden, en nuestra primera charla, cuando iniciamos esta ruta del conocimiento, indicábamos que esos controles que se llaman las barreras duras de la teoría del control son aquellos que impactan realmente en la fuente de mi factor de riesgo, un factor de peligro, y si lo controlo desde su origen, pues me va a garantizar 100% que ese control va a ser efectivo de para abajo. Ahora, eso por un lado. Por el segundo lado, tendremos que si estamos entre 2,5, que es mi límite de acción, y 5, que es mi factor límite permisible y esa exposición es media, podemos combinar dándole pronto posible énfasis a barreras blandas como la rotación o los elementos de protección personal o los controles administrativos como rotación del personal, como exámenes clínicos, como entrenamiento en la tarea,
que posiblemente podemos llegar a subsanar y llegar a un límite seguro. Y obviamente si estamos por debajo de 2.5, estamos en una zona baja de exposición donde no requiero control. Entonces miren cómo dentro de nuestra charla del día de hoy hemos visto todo nuestro proceso de vibración. ¿Qué es la vibración? ¿Por qué hablamos del segmento mano-brazo? ¿Cuáles son los criterios que podemos tener? ¿En qué escenarios podemos tener nuestras charlas o nuestras exposiciones? Más bien, ¿qué características debo tener presentes al evaluar? ¿Qué equipos empleo para evaluar? ¿Cuáles son nuestras características de evaluación? ¿Cómo puedo plantear una evaluación correcta? ¿Qué límites permisibles, a pesar que en la legislación no hay un valor de referencia, cuáles puedo tomar? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo hago el análisis de los datos de campo para llegar a nuestro nivel de exposición? ¿Y cómo lo comparo contra los valores límites permisibles para identificar algo que es muy importante en higiene y en la situación de exposición, que les indicaba que aquí se cataloga media o alta, media o baja? ¿Y todo por qué? Porque definitivamente nosotros debemos estimar cuáles son las afectaciones a nivel de salud que esta vibración nos puede tener. Es importante, pues, entender, digamos que este tipo de maquinaria que ustedes ven ahí son las que normalmente podemos tener en talleres, sobre todo en partes de metalmecánica y aparte de las herramientas en construcción que me pueden generar exposición. Entonces, ¿qué nos puede generar la exposición a mano-brazo? Entonces, pues, trastornos a nivel osteomusculares, básicamente como artrosis o hiperestomías. Entonces, hay un tema con la vibración mano-brazo y es que normalmente tiende a inflamarme las articulaciones. ¿Qué articulaciones? A nivel de dedos, a nivel de muñeca, a nivel de codo y a nivel de hombro. Los que más encuentra uno son codo, hombro y dedos. Casi nunca se encuentra por vibración muñeca, pero puede dar, ¿cierto? ¿Qué puede pasar con la muñeca? Que la muñeca tiene otra característica y es que si yo la coloco en un ángulo forzado, disculpe, ubico la pantalla mejor. Si digamos usted la tiene en forma recta, pero por la actividad yo la giro y genero un ángulo forzado en esta parte, ¿cierto? El movimiento se va a sentir más y la muñeca se va a resentir. Y entonces nuevamente se van a inflamar esas articulaciones que se pueden tener. También podemos empezar a tener trastornos de sensibilidad, se nos pueden empezar a dormir las manos, podemos tener problemas vasculares, podemos sentir calambres, todo esto por efectos vibratorios. Y en esto hay un tema muy particular que es el síndrome de Raynaud, que es lo que ustedes están viendo en la gráfica de abajo. Y el síndrome de Raynaud no es más que tener problemas vasculares en los cuales empieza a haber momentos o periodos en los cuales la sangre no llega a las falanges y empiezan los dedos a ponerse blancos. Eso es muy importante. Cuando se inflaman tendones, también puede pasar, hay un síndrome que se llama el síndrome del dedo engatillado. Y es que pues uno acciona, digamos, como una pistola o una empuñadura de un taladro, de una pulidora, donde acciona un gatillo y por la vibración y la fuerza que hago, empiezo a generar una tensión en este dedo. Y el tendón del dedo se inflama. Y al inflamarse el tendón del dedo, después de que yo haga el gatillo, perdón, hago así, el dedo no se devuelve, se queda ahí. Y con el paso del tiempo, pues ya afloja un poquito y se vuelve, pero el paso de minutos largos y es algo muy doloroso. Eso se ve mucho en las personas que utilizan todas las herramientas que tienen gatillo de obturación. Entonces también se ve bastante. También se ve muchísimo el tema del codo, la epicondilitis, o sea, la inflamación como tal de la articulación de codo y las bursitis a nivel de los hombros. Entonces también son bastantes. Normalmente se presentan por dos cosas, por el movimiento vibratorio y la posición. Aquí cuando veamos dentro de 15 días nuestro taller de intervenciones, vamos a hablar mucho de posicionamiento, porque el hecho de que yo no coja la herramienta de forma adecuada, sino la ponga en el aire, ejemplo, cuando estoy taladrando no debería tenerlo aquí a la altura de sujeción, pero si yo taladro, digamos, por encima de mi hombro, porque me tocó hacer esperen, es que me pierdo aquí, esta posición, y me tocó alzarlo, pues voy a forzar y aquí voy a perder empuñadura y voy a dejar que esto vibre más fuertemente. Entonces, ese tipo
de características hacen que el movimiento vibratorio inflame sobre todo las articulaciones y se producen esos fenómenos en ese tipo de segmentos. Y son dolores muy fuertes. Recuerden que las patologías osteomusculares son el primer caso de enfermedad laboral en el país. Entonces, anteriormente no se da mucho, pero cuando uno empieza a ver, y obviamente las profesiones que les estoy hablando vienen acompañadas de movimientos repetitivos. Entonces, sumémosle carga física por movimiento repetitivo, con malas posturas y con intensidad de vibración, ahí es donde tenemos el factor de peligro para desarrollar esas enfermedades que hemos venido hablando. Entonces, muchas gracias por el espacio. Espero que les haya gustado el día de hoy lo que hemos hablado en cuanto a las vibraciones en nuestro segmento mano-brazo y los invito, primero que todo, a responder la evaluación nuevamente de todo aquello referente a la exposición. Lina, con mucho gusto estoy presto para que respondamos nuevamente nuestro sondeo. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos a realizar el post-test, el sondeo final, y vamos entonces con la primera pregunta. La vibración es un movimiento A oscilatorio que realiza una partícula sobre un punto fijo, B oscilatorio que realizan dos partículas sobre un punto, o C no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a cerrar la primera pregunta y vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron ustedes. El 73% dijo oscilatorio que realiza una partícula sobre un punto fijo, 11% oscilatorio que realizan dos partículas sobre un punto y un 16% no lineal que hace un objeto sobre varios ejes. Entonces, ingeniero Andrés, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta es una partícula que oscila sobre un mismo punto, porque recuerden que les di el ejemplo del resorte que él se elonga, pero vuelve al mismo sitio. Entonces la respuesta correcta es la primera, sobre un mismo eje o sobre un mismo punto. Bueno, muy bien. Estuvieron bastante pilos nuestros asistentes. Acá en el pretest tuvieron 57% y ya ahorita un 73%. Entonces, efectivamente, subimos esa curva de aprendizaje. Bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué formas de transmisión de vibración a nivel laboral existen? A, extremidades superiores y extremidades inferiores. B, cuerpo entero y mano-brazo. C, espalda, manos y pies. A ver, ¿qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Como siempre, les damos 10 segunditos para que contesten. Vamos a ver y vamos, por supuesto, a comparar los resultados del pretest con los de ahorita. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron el día de hoy. Bueno, vamos a cerrar la segunda pregunta. Vamos a ver los resultados. El 18% nos dijo extremidades superiores y extremidades inferiores, un 73% cuerpo entero y mano-brazo y un 9% espalda, manos y pies. Ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que hay dos segmentos, el de cuerpo entero y el de mano-brazo. El de cuerpo entero, como lo vimos hace 15 días, se refiere a las vibraciones normalmente cuando estoy sentado o de pie, y mano-brazo, como lo explicamos el día de hoy, a todo lo que hacemos empuñadura y utilizamos nuestros miembros superiores para transmitir la vibración al cuerpo. Entonces, nuevamente les defino la respuesta, cuerpo entero y mano-brazo. Bueno, muy bien. Y en la primera parte también, igual, tuvimos un 57% en esa respuesta y ahorita un 73%. Entonces, efectivamente, aumentamos nuevamente la curva en esta pregunta. Y ya para finalizar, vamos con la tercera y última pregunta. Según la legislación colombiana, ¿qué norma aplica para evaluar vibración mano-brazo? A, decreto 1792 de 1990,
B, resolución 2400 de 1979 o C, no está definido. Contesten ahí, desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta, por favor. Vamos a ver qué dicen nuestros participantes. Yo por acá ya estoy revisando los de la primera parte, el pretest. A ver cómo nos va con esta. Listo, vamos a cerrar la tercera y última pregunta. Vamos a ver los resultados. El 13% dijo decreto 1792 de 1990, un 37% resolución 2400 de 1979 y un 50% nos dijo que no está definido. Entonces, bueno, ingeniero, cuéntanos tú, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Correcto. Como les indicaba, para la evaluación no hay legislación como tal y por eso buscamos normas referentes. Más sin embargo, hay que entender que sí hay una referencia sobre gestión en la resolución 2400, pero no evaluación. Evaluación no hay normas. Esa sería la respuesta C. La respuesta C, bueno, muy bien. Bueno, ingeniero Andrés, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Para todos nuestros asistentes, recuerden que el ingeniero Andrés nos acompaña cada 15 días en esta comunidad nacional de conocimiento para la prevención de peligros físicos. Así que, bueno, ingeniero, nos vemos entonces dentro de 15 días en el mismo horario. Muchas gracias, Lina. Quiero invitar a nuestros participantes el día de hoy porque dentro de 15 días vamos a hacer el taller de bien, si vimos las evaluaciones de los efectos de vibración cuerpo entero y mano brazo, cómo podemos prevenirlos dentro de las empresas. Entonces es muy importante que estén con nosotros en 15 días, mismo horario, 11 a.m. Que pasen una feliz mañana y muchas gracias por la invitación. Claro que sí, ingeniero, a ti también, que tengas una feliz ya tarde, un feliz almuerzo, por supuesto a todos, muchas gracias por su participación, ya saben, entonces nos encontramos nuevamente con el ingeniero Andrés dentro de 15 días, ahí está la página Posipedia, para que visualicen el cronograma, se sigan inscribiendo y sigamos participando de todas nuestras acciones educativas programadas. Nos dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.